nombre de Jesucristo, queremos rogarte que tú guardes y bendigas, Señor, su entrada, su salida. Y en esta nueva etapa, Señor, rogamos por toda la familia, en el nombre de Jesús, como iglesia. Señor, no solo en el aspecto laboral, Señor, todos los contactos, todo el trabajo que tú ya tienes preparado de bendición, de prosperidad en lo laboral. También, Señor, en la adaptación, en los institutos, en los colegios, en la preparación académica de Josué, de Joana, de Valentina, en el nombre de Jesucristo, Señor. Todo lo que concierne a la vivienda, todo detalle lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y sobre todo que tú les des discernimiento, dirección, contactos divinos, encuentros divinos en el nombre de Jesús, con personas, Señor, con hermanos, Señor, con los que van a estar en una congregación, Señor, llena de tu Espíritu Santo, Señor, de buena y sana doctrina, Padre Santo. Nosotros queremos bendecirlos y como iglesia, Señor, bendecir su salida. Los despedimos en paz, Señor. Te rogamos que tú los guardes, Señor, en cada detalle, en el viaje, en cada adaptación y en cada detalle grande y pequeño, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis dar un aplauso si queréis. Podéis tomar asiento. En esta mañana iba a estar conmigo mi esposa, pero al final no ha podido ser. Dar gracias a Dios por vuestras oraciones y sigo apelando a vuestra comprensión. Si veis que me voy un poco antes cuando acabo o hago algunas cosas de ese tipo, os puedo asegurar que la situación es más grave de lo que podéis pensar. No es un resfriado, ¿eh? Es una situación muy difícil. Entonces, bueno, aquí estamos, por la gracia de Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Una palabra que sé que le hacía y le hace mucha falta a mi esposa, y yo le había dicho, a ti es a la primera persona que quiero dedicársela y predicársela. Luego la escuchará, pero creo que es una palabra que nos hace mucha falta a todos los que estamos aquí. El título del mensaje en esta mañana se titula Mucho más. Mucho más. Vente conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, agárrate a esa expresión en esta mañana, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿puedes decirlo conmigo en voz alta? Mucho más. Si quieres puedes gritarlo, tienes permiso. Mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A modo de introducción, escuchando a teólogos muy preparados, muy estudiosos de la palabra, me gozaba, me alegraba en mi corazón al ver que Dios me llevaba a esta porción de la Escritura, porque no es cualquier porción de la Escritura. Este capítulo 5 de la carta a los Romanos está considerado como central en la justificación por la fe. Este capítulo 5 de Romanos ha sido de los más utilizados en tiempos de la Reforma para enseñar cómo obtener la salvación. En aquellos tiempos se enseñaba que la salvación de nuestra alma se alcanzaba por obras y, lo que es más triste todavía, que se compraba con dinero. Bulas, venta de indulgencias. Yo estuve en Toledo y pude ver catedrales, iglesias, y había un hospital gigante, nos explicó una guía histórica. Había un hospital llamado el Hospital del Buen Morir y tenía como una bendición papal o del arzobispo o del obispo de turno, en la que se decía que quien moría en ese hospital desde ahí iba directo al cielo. Los que tenían más dinero en aquellos tiempos, los llamados nobles, compraban bulas, compraban indulgencias y pedían ser enterrados cuando morían lo más cerca de sitios sagrados de una iglesia o dentro de la iglesia o dentro de una catedral, porque entendían que cuanto más cerca se enterraba al lado de un sitio sagrado, antes llegabas al cielo. Tenías como algo especial, un pase especial al cielo. Y todo esto provocó que los reformadores como Martín Lutero enseñasen, tomando de la Biblia, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y en este capítulo 5, central, vital, que nos habla de la justificación por la fe, este capítulo 5 comienza con el versículo 1 diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, centrándonos en estos versículos que hemos leído al principio del capítulo 5, dice la palabra que éramos débiles. Éramos débiles porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando dice la palabra que éramos débiles, literalmente está diciendo que éramos indefensos. Los pecadores no regenerados, los pecadores que no han nacido de nuevo, están muertos en su espíritu y son incapaces, escucha bien, sin el Señor, sin la regeneración por el Espíritu Santo, sin un nuevo nacimiento, el pecador, la condición del pecador es que es incapaz de hacer algo para ayudarse a sí mismo, pues está muerto en su espíritu. Ahora bien, el mensaje de esta mañana es glorioso. El amor de Dios es invariable, porque no se basa en cuán dignos seamos de recibir amor, sino en su constancia de su propio carácter perfecto.
el acto supremo de amor de Dios, escucha bien, el acto supremo de amor de Dios vino en el punto en que éramos más indeseables. Cuando tú y yo éramos más indeseables es cuando Dios mostró su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos salvos y salvas pueden decir en esta mañana? ¡Aleluya, gloria a Dios! Pero no solo éramos débiles, no solo éramos personas indefensas, sino que la palabra de Dios nos enseña que éramos culpables. Éramos culpables. Me encanta una frase que leí de un escritor cristiano que dijo que mucha gente no desecha la Biblia porque encuentra fallos en la Biblia, sino porque la Biblia señala los fallos que nosotros tenemos. Y la Biblia es el mayor y mejor espejo en el que podemos mirarnos para ver quién es Dios, cómo es Dios y quién soy yo y cómo estoy. Y éramos culpables, dice el apóstol Pablo. Éramos malvados, culpables, pecadores y merecedores de condenación eterna. ¿Alguien dice amén? ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿No dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno? ¿No hay quien busque a Dios? ¿No hay quien haga lo bueno? Ni tan siquiera uno. ¿No dice la palabra de Dios todos se desviaron, a una se hicieron inútiles? ¿No dice la palabra de Dios deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual será amplio, grande en perdonar? ¿Sabes una cosa? Fue Dios quien inició la reconciliación. Cuando hay una enemistad, alguien tiene que dar el primer paso. Y si tú y yo queremos llamarnos cristianos, ponernos en la boca el nombre de Cristo y decir que somos discípulos de Él, haríamos bien en tomar su ejemplo. Porque Dios no tenía que intentar una reconciliación con nadie, porque Él no estaba peleado con nadie, ni está mal con nadie. Es el mundo que está enemistado contra Dios. Y la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no estaba peleado con nadie. Porque el carácter de Dios no es un carácter, como diríamos, peleón. No es un carácter de enemistad. Y Dios, siendo santo, perfecto, sin pecado, ¿cuántos le adoran? ¿Cuántos alaban los atributos santos de Dios? Pues Él dio el primer paso. ¿Queremos parecernos a Cristo? Dios dio el primer paso en la reconciliación. Y dice la segunda carta a los Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el apóstol Pablo, ahora como si Dios rogase por nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Si hay alguien que está aquí o que nos ve por televisión, que está enemistado, que vive de espaldas a Dios, yo te ruego, reconcíliate con Dios. No fue por buenas personas por las que murió Cristo. ¿Alguien dice amén? Sino por pecadores. No eran amigos de Dios, sino gente que estaba enemistada con Él.
Todo eso éramos. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo que creo que la mayoría sabemos de memoria, para mí este versículo es una maravilla. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor. En que nos dio la oportunidad de demostrarle que podemos ser mejores personas. ¿Dice eso? Mas Dios muestra su amor en que esperó a que fuésemos más santos, cumpliésemos ciertos ritos, cumpliésemos un cupo de asistencia a una iglesia. ¿Dice eso? El que murió al lado de Jesús en la cruz, el cual dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te pregunto, ¿a cuántos estudios bíblicos fue ese hombre? ¿A cuántos cultos fue ese hombre? ¿Se pudo bautizar acaso? Eso nos muestra el amor de Dios. Dios muestra su amor, dice, en que siendo aún no, yo contigo te dé cuando vea, no. No, pues Dios contigo y conmigo, ¿sabes cómo nos ha tratado y nos trata? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fuésemos buenos, a que pudiésemos demostrarle algo, a que pudiésemos ganarnos su favor, a que pudiésemos demostrar que realmente hay una buena intención. A mí me conquista el Señor con su amor cuando dice que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. ¿Cuánto le dan gracias? En otras versiones dice, pero Dios demuestra su amor. En otra versión dice, pero Dios prueba que nos ama. Dios lo prueba, lo demuestra. Cuando Cristo murió por nosotros, no éramos ni justos, ni buenos, ni amigos. Gracias a Jesús, ha cambiado nuestro estatus con Dios. Quizás para muchas personas el estatus es muy importante. Para muchas personas quizás es muy importante conseguir, alcanzar un buen estatus social. Oye, yo tengo que prepararme académicamente, empresarialmente, yo necesito alcanzar un buen estatus social. Yo aspiro a moverme en estas esferas, con esta sociedad, en este nivel de relaciones. ¿A qué tipo de estatus aspiramos nosotros? Bueno, déjame decirte que gracias a Jesús ha cambiado nuestro estatus con Dios. Estatus es nuestra condición, nuestra posición con Dios. Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. ¿Alguien le da gracias? Pero te voy a decir algo, eso no es todo. No solo había que cambiar nuestro estatus, sino también hay que cambiar nuestro estado. Y la muerte de Cristo, gloria al Señor, cambió nuestro estatus con la justificación. Pero su vida de resurrección cambia nuestro estado, santificación. Jesús empieza por poner a los pecadores en la debida relación con Dios, aun cuando son pecadores, y continúa por su gracia capacitándolos para que abandonen el pecado y sean personas nuevas. Y la gracia salvífica, la gracia que tiene poder para salvarme,
no se queda ahí, sería una gracia incompleta, sino que su gracia también es santificadora. Y una gracia que salva es una gracia que santifica. Y una gracia y un perdón y un arrepentimiento que me salva del infierno, de una perdición eterna, es también una salvación, un arrepentimiento, una gracia que me hace santo. Y si tú y yo queremos saber cuál es el proceso de la vida cristiana, se resume en 3 palabras: salvación, santificación y glorificación cuando un día estemos con Él. Y muchos de aquí podemos decir: gloria a ti, Señor, que me has salvado. ¿Cuántos estaban perdidos y pueden decir: Jesús es mi Salvador? Pero ¿cuántos de aquí pueden decir: llevo años en el que el Señor me está dando un trato, incluso me pone en hornos de aflicción, porque Él me ha predestinado para que pueda llegar a ser conformado a la imagen de su Hijo Jesús? Y Él quiere ver la imagen de su Hijo en muchos hijos e hijas. Y eso se llama santificación. Y eso nos va a llevar toda la vida hasta que un día podamos ser glorificados, aleluya, y recibamos un cuerpo glorificado, semejante a los ángeles, semejante a Jesús, aleluya. Y termino como hemos empezado, mucho más, mucho más. Es una palabra que trato de compartir mucho con mi esposa, que comparto hoy contigo, que comparto conmigo. Si siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice ahora, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Reconciliados por el Cristo humillado, somos salvos por el Cristo exaltado. Justificados en su sangre. No hay nada ni nadie que me pueda justificar delante de Dios. Solo puedo ser justificado en su sangre, en la sangre preciosa de Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificados en su sangre. Propiciación. ¿Qué palabras más extrañas, no? Propiciación. Las nuevas generaciones, mi hija Eunice, 16 años, propiciación. ¿Eso qué significa? Bueno, como hay otras versiones más modernas, se entiende mejor, ¿verdad? Pero propiciación es una expresión que alude al hecho de apaciguar. La muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. En el Antiguo Testamento vemos el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre el cual se rociaba el sumo sacerdote la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación por los pecados del pueblo. Mientras éramos enemigos de Dios, hay muchas formas de expresar, pero para mí esta expresión es que es demoledora. Mientras éramos enemigos de Dios, mientras tú y yo vivíamos como nos daba la gana,
Mientras tú y yo vivíamos de espaldas a Él, mientras tú y yo vivíamos vidas que ofendían a Dios, que blasfemaban contra Dios, mientras tú y yo vivíamos una vida de pecado, una vida que no tenía en cuenta a Dios para nada, que transgredía su ley, su palabra, que ofendía su persona, su corazón. Mientras nosotros hacíamos eso, Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Dios. Pero quiero quedarme con esto y quiero que tú puedas agarrarlo también por la fe. Dice mucho más. Si siendo pecador Cristo me reconcilió, si siendo un sinvergüenza el Señor me salvó, mucho más ahora, justificado en su sangre, mucho más ahora que eres un hijo y una hija de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, es indudable que el Salvador puede preservarnos por su poder viviente. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos conflictos doctrinales, ¿verdad? Que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si la escuela de Calvino, que si la escuela de Jacobo Arminio, que si esto, que si lo otro. No, pues mira, ¿sabes una cosa? Vamos a dejarnos de conflictos doctrinales. Vamos a mirar al justo que murió por el injusto y declarar que si hoy tengo seguridad de salvación, no es por mí, no es por mis méritos, es por lo que Jesús ha hecho. Y si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y si hoy tú y yo podemos decir que amo al Señor, ¿cuántos de aquí pueden decir, amo a Jesús? ¿Sabes por qué es? Porque Él nos amó primero. Así que cuando la palabra de Dios dice la salvación es de Yahvé, significa que la salvación es de Él. Y que no hay meritocracia alguna en nosotros. Y que somos salvos por pura gracia. Pero ahora que tengo el privilegio de ser un hijo o una hija suya, que he sido adoptado por Dios sin merecerlo, y tengo unos privilegios de hijo que antes no tenía y una herencia incorruptible, quiero vivir al nivel y a la talla que Él se merece. Porque no somos salvos por obras, pero las obras manifiestan si realmente ha habido una salvación. En el libro de Apocalipsis dice que con todos los juicios que caían y ese sol abrasador, dice la palabra del Señor que no se arrepentían de su hechicería, de su idolatría, de su adoración a los ídolos, y dice la palabra que no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sabes una cosa? Apúntalo si quieres. El verdadero arrepentimiento siempre le da gloria a Dios. Si quiero saber si me he arrepentido, si hay un arrepentimiento genuino de verdad en mi vida, el arrepentimiento verdadero siempre da gloria a Dios. Y hay una tristeza que es según el mundo que produce muerte. Cuidado, cuidado. Que el Señor reprenda a Satanás y a todo demonio acusador que viene a los hermanos de día y de noche diciendo y recordando toda la lista de tus pecados, de tus errores, de tus fracasos. Porque Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, siempre viene a recordarnos, a traer culpa y condenación sin salida. Pero la palabra de Dios dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y la tristeza que es según Dios, la convicción del Espíritu Santo siempre trae esperanza. ¿Nos va a decir nuestro estado cómo estamos? Sí.
¿Nos va a mostrar nuestro sucio corazón? Sí. ¿Nos va a llevar a ponernos de rodillas y clamar pidiendo perdón? Sí, amén. Pero después de eso vendrá lo que el rey David decía, el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Aleluya. Y el diablo lo que quiere es robar el gozo de la salvación a los hijos y a las hijas de Dios. Para que estemos viviendo todavía castigados, molestados, asediados por mentiras, por cosas que ni hemos hecho, imaginarias, o que sí hemos hecho. Pero recuerda esa imagen de Martín Lutero, en la que el diablo le recordaba, se le aparecía y le mostraba la lista de pecados. Y él se atormentaba con eso continuamente hasta que un día comprendió, estudiando la carta a los romanos, la justificación por la fe y dijo, sí, toda esa lista es verdad. Pero también la palabra de Dios dice que el acta de los decretos que me era contraria a toda esa lista, el Señor la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Así que agárrate a eso, que si siendo un pecador, que ni tenía en cuenta a Dios, Él murió por mí, cuánto más ahora, mucho más ahora, siendo un hijo, una hija de Dios, soy salvo de la ira. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra porque es lumbrera a nuestros pies, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Muchas gracias, Señor. Te rogamos que sigas trayendo luz y revelación a nuestras vidas. Señor, yo te ruego por cada hermano y cada hermana que puede estar sufriendo de culpabilidad, de condenación, asediados, atacados por dardos encendidos de fuego que vienen a las mentes y a los corazones para hacernos dudar incluso de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando tú nos enseñas que estamos en otro estatus, en otro estado totalmente distinto, porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Reconocemos que no son nuestros méritos. Reconocemos, Señor, que es tu sangre poderosa que nos limpia de todo pecado. Señor, gracias por tu salvación. Pero también queremos darte gracias en esta mañana por tu santificación. Y esperamos llegar un día a ver tu glorificación. Te damos las gracias porque podemos descansar en ti. No son cuestiones de doctrinas de unos u otros. Tú dices que eres fiel y que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en completarla. Señor, queremos declarar que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es por la fuerza de mis manos. Señor, tú estás viendo manos, Señor, ya debilitadas que se sueltan de ti. Pero, Señor, tú no nos sueltas a nosotros. Gracias, Señor, que tu mano aún no se ha cortado para salvar. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. Tu iglesia quiere vivir dignamente conforme al llamado que tenemos. Salvos, santos y un día glorificados contigo. Señor, nos entregamos a ti en esta mañana, una vez más. El que sea por primera vez o el que sea por milésima vez, nos entregamos a ti, Señor. Reconocemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Confiamos en la obra redentora de la cruz. Y gracias, Señor, que tú me justificas por la fe. Gracias, Señor, por tu obra. Tu obra, Señor, es imparable y nada ni nadie la va a detener.
Sigue obrando en cada vida, en cada corazón. Sigue transformando tu iglesia, preparándonos para estar listos cuando tú vengas a por nosotros. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús.